Amada congregación, que el Señor les bendiga. Reciban un cariñoso saludo de nuestro pastor Juan Carlos Pérez, de la Junta de Oficiales. Como oficial de la Iglesia y maestro de la Escuela Dominical, me corresponde, en un tiempo más acotado, exponer la clase del día de hoy de la Escuela Dominical, que es la número 74, que lleva por título La voluntad de Dios y el ser humano. La lectura bíblica se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, del versículo 15 al 17. Le doy lectura en el nombre del Señor Jesucristo y dice: mirad pues con diligencia como andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Quiero partir haciendo una pregunta que cada uno de nosotros podemos contestarla en nuestra mente, en nuestros corazones. Y esta es: ¿puede el ser humano hacer la voluntad de Dios? Esta es una pregunta que tenemos que hacerla, porque cuando nos encontramos con el Dios de la Escritura, nos encontramos con un Dios perfecto, con un Dios eterno, con un Dios santo y un Dios que no tiene límite, todo lo conoce. Por lo tanto, decir que nosotros podemos hacer su voluntad quizá va a encontrar una oposición, porque nuestra naturaleza después de la caída es pecadora, somos personas limitadas, somos personas finitas. Por lo tanto, nos encontramos con una voluntad santa que muchas veces se le opone nuestra propia naturaleza. Entonces, ¿puede el ser humano hacer la voluntad de Dios? Y la respuesta es sí. El hombre, usted y yo, sí podemos hacer la voluntad de Dios, y esto ya es maravilloso para nuestros corazones. ¿Cómo es posible hacer la voluntad de Dios? Y esta respuesta la encontramos en la Escritura, la cual nos lleva a tener un conocimiento de la voluntad de Dios, una fe en cuál es la voluntad de Dios y además una obediencia a lo que Él ha estipulado que el hombre realice para desarrollar su voluntad. Nuestro expositor tiene algunos puntos que en breves minutos quiero exponer. El punto número 1 nos dice: todos los acontecimientos de la vida del hombre están sujetos a la voluntad de Dios. Quizá usted en su vida común, en su vida diaria, usted mira, usted observa, se observa a sí mismo, observa su entorno y usted se pregunta: ¿es esta la voluntad de Dios? ¿Dios está actuando en medio de las acciones de los hombres? ¿Dios está presente? ¿La voluntad de Dios se está manifestando? Y la Escritura tiene respuesta a estas preguntas. Nuestro expositor nos dice en la letra A del punto número 1, la vida del hombre depende de la voluntad de Dios. Santiago, capítulo 4, del versículo 13 al 15, nos dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debierais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Santiago nos está mostrando una verdad tan importante que nosotros, cuando somos hijos del Señor, la comprendemos: que todo lo que sucede está sujeto a la voluntad de Dios. Quizás muchos en estos días tenían planes distintos. El Señor los conoce, el Señor conoce si todo estuviese normal, en qué estaría usted en este día. Quizás día domingo estaríamos arreglándonos para la escuela dominical,
Y muchas veces los hombres en su boca no existe el temor, el conocimiento de la voluntad del Señor. Y dicen, haremos esto y aquello, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, se planifican, no está malo planificarse, pero la Escritura nos enseña de que este libre albedrío que Dios nos ha dado, esta capacidad de elegir, esta capacidad de movernos, de tomar decisiones, está sujeto a la voluntad de Dios. Por eso en nuestra boca siempre tiene que existir una frase tan sencilla, pero a la vez que revela algo tan profundo que hay en nuestros corazones. Tener conciencia de que nuestra voluntad personal, humana, está sujeta a la voluntad divina de nuestro Dios. Letra B. A veces el sufrimiento también está en la voluntad de Dios. No podemos negar que los hombres sufren, que los cristianos sufren. Y la Escritura nos enseña en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 17, dice, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Por lo tanto, el apóstol Pedro no está escondiendo de que muchas veces Dios en su voluntad permite que los cristianos sufran, que sus hijos padezcan. Por eso dice, si la voluntad de Dios así lo quiere, que los cristianos puedan padecer. Pero hay algo importante, porque esto es producto y consecuencia de hacer el bien. Más adelante él dice en el capítulo 4, versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Conozca usted que el sufrimiento también puede estar y puede tocar su vida, pero no desconfíe en que Dios tiene el control, y por eso nos exhorta el apóstol Pedro a que cada vez que estemos sufriendo por hacer el bien, encomendemos nuestras almas al fiel Creador. Letra C. En cuanto a que todos los acontecimientos de la vida del hombre están sujetos a la voluntad de Dios. En la elección y la reprobación, en cuanto a los hombres de parte de Dios, también está la voluntad de Dios. Los hombres no son reprobados o son salvos solamente porque ellos quieren, sino que hay una voluntad superior. Si fuera por nuestra voluntad, cada cual sería salvo. Todos los hombres tan solamente con hacer algo simple serían salvos. Por eso la ley, ningún mandamiento el hombre los pudo cumplir, y la ley era incapaz de darle salvación completa y eterna a los hombres. Por eso el que determina quién es salvo, el que determina quiénes son los elegidos y quiénes son reprobados, no es usted ni soy yo, sino que es el Dios eterno. En Efesios 1:11 nos dice, en Él, en Dios, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios a usted le predestinó, Dios a mí me predestinó según la presciencia que Él tenía, según el conocimiento anticipado de las cosas que Él tenía, porque Él puede conocer lo que aún no ha existido. Por lo tanto, esta elección de su voluntad, Él la hizo conforme a la fe que un día iba a nacer en su corazón. Romanos capítulo 9, versículos 15 y 16 nos dice, pues a Moisés dice, Dios le está hablando a Moisés. ¿Y qué le dice Dios? Le dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Lo vemos claramente, la Escritura es un compendio que nos enseña toda la verdad. La Escritura nos dice que de tal manera Dios amó al mundo. Dios quiere tener misericordia de todos. Si fuese por Él, todos serían salvos. El Hijo de Dios vino a morir por todos. Pero no todos son salvos, porque muchos son reprobados. ¿Por qué? Porque han rechazado al Hijo de Dios, al enviado.
Por lo tanto, Dios los reprueba, Dios los rechaza. Si una persona quiere venir a Dios y no quiere entrar por la puerta que es Cristo, con el dolor de su corazón, Dios le reprueba, ya que Él es un Dios justo y Él ha dejado claro de que la elección para salvación es en base a su misericordia y a la fe que las personas pueden tener en Jesucristo. Recuerde que estamos estudiando la voluntad de Dios y el ser humano. Letra D del punto número 1. La voluntad de Dios también se manifiesta en las oraciones de las personas. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 14, nos dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. El apóstol Juan está expresando la confianza que debe tener usted y que debo tener yo. Que si nuestras oraciones están dirigidas por el Espíritu Santo, lo cual nos lleva a orar conforme a la voluntad de Dios, hay una confianza de que Dios nos escucha y de que Dios contesta nuestras oraciones conforme a su voluntad y también conforme a lo que estamos pidiendo. Si usted pide para que su hermano sea guardado, para que su hermano sea fortalecido, para que su hermano reciba el Espíritu Santo, Dios va a escuchar su oración y va a responder, va a estar presto, porque su oración está siendo conforme a la voluntad de Dios. No así, si usted pide que su hermano, que el hombre sea destruido, que los hombres reciban el mal, que quizá Dios le dé licencia para poder hacer algo que va en contra de su naturaleza santa, la respuesta de Dios va a ser no. La respuesta de Dios no va a ser conforme a lo que usted está pidiendo. La voluntad de Dios se comienza a manifestar en nuestra vida cotidiana. Punto número 2 de nuestro expositor: el gobierno humano existe en conformidad a la voluntad de Dios. Y referente a esto podemos decir, todo sucede por su poder y porque así lo determina Dios según el designio de su voluntad. Hechos, capítulo 4, versículos 27 y 28, nos dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Los apóstoles están hablando del momento en que prendieron a Jesús y le terminaron dando muerte. Pero nos revelan algo muy importante, que tanto Herodes como Poncio Pilato, representantes del poder político de aquel tiempo, lo que hicieron no lo hicieron tan solamente porque ellos lo quisieron, sino porque había el consejo de Dios anteriormente, porque Dios ya había profetizado, porque Dios ya había determinado de que la salvación iba a ser por medio del sacrificio de Cristo. Por lo tanto, los apóstoles están manifestando y están diciendo de que tanto Herodes como Poncio Pilato lo único que estaban haciendo es desarrollar el plan de Dios para nuestra salvación. Hoy en día, en donde la política está tan cuestionada, muchas veces de manera justificada por el mal accionar de las personas, tenemos que tener presente de que el corazón de los que nos gobiernan están en la mano de nuestro Dios, de que por sobre todas las cosas siempre el plan de Dios se va desarrollando. ¿Y cuál es el plan de Dios? Que usted y yo seamos salvos. No se olvide de que el corazón del rey está en la mano de Jehová. A todo lo que Dios quiere lo inclina. Esto nos da confianza. Por eso la Biblia nos dice de que Dios quita y pone reyes. Dios quita y pone gobernantes, presidentes, reyes. Daniel capítulo 2 versículo 20 y 21 nos dicen: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades,
quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Nabucodonosor había tenido visiones por la noche y nadie de los sabios de aquel tiempo de Babilonia había podido responder a sus inquietudes. Pero llega Daniel, el que tenía el Espíritu de Dios, y le revela que todos los reinos de aquel tiempo serían destruidos por un reino superior que iba a ser el de Dios en la persona de Jesucristo. Por eso Daniel, en su discurso y en su oración, alaba a Dios, porque él comprende que pese a que humanamente su vida está en la mano de Nabucodonosor, él comprende de que Dios, así como lo puso en el puesto, Dios así también lo va a sacar. Por lo tanto, Daniel comprende de que los hombres poderosos de estos tiempos pueden manifestar que todo está bajo su voluntad. Pero Daniel alaba a Dios porque comprende de que hay un Dios eterno, que su voluntad se manifiesta gobernando la vida de los hombres por sobre cualquier otra cosa. No hay autoridad sino de parte de Dios. Romanos 13:1 nos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Sabemos que en el tiempo en el que Pablo escribe esta verdad, que no hay autoridad sino de parte de Dios, fue un tiempo de persecución, un tiempo donde Roma perseguía a los cristianos para darle muerte. Y aún así la verdad de Dios estaba tan en el corazón de Pablo que él escribe de que cada uno de los creyentes tenemos que someternos a las autoridades, aun cuando muchas veces esto parezca algo que no cuadra con la voluntad santa de Dios. Punto número 3. La salvación del hombre se sostiene en la voluntad de Dios. Lo dijimos anteriormente, usted no es salvo tan solamente porque usted lo quiso, sino porque la voluntad de Dios así lo permitió. Y nos dice que la salvación solo la obtendrá el que obedezca a Dios. Un pasaje tan conocido en Mateo 7:21 nos dice que Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para entrar a los cielos? Jesús lo aclaró y dijo: esta es la voluntad del Padre, que crean en su Hijo. Por lo tanto, cualquier persona que a Dios le llama Señor, eso no le va a dar de inmediato la salvación, sino que Dios pesa los corazones. ¿Y qué es lo que sí le va a dar la salvación por misericordia a los hombres? Hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que los hombres, usted y yo, creamos con un corazón sincero, confesemos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos. Ese es el primer paso para alcanzar salvación, creer en Jesús. Pero también de ahí en adelante, cuando los hombres, cuando las personas son salvas, comienza una vida y un peregrinaje en donde constantemente, día y noche, hasta el momento de nuestra muerte, estamos llamados a cumplir la voluntad de Dios. Por eso, 1 de Pedro 4:2 nos dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. No se quede tan solamente con la fe de Jesús que le hizo salvo, sino que de ahí en adelante comienza una vida en donde siempre tenemos la oportunidad de hacer la voluntad de Dios y contraponer los deseos de la carne. 4. El hombre, usted y yo, debemos ser entendidos en la voluntad de Dios. Efesios 5, del 15 al 17, que era el texto base de esta escuela dominical, de esta escuela bíblica, nos dice: mirad pues con diligencia, ¿cómo andéis? No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios.
No tan solamente basta con conocer la voluntad de Dios, sino que también tenemos que comprenderla. Por eso el apóstol Pablo en algún momento le dijo a Timoteo: el Señor te dé entendimiento en todo. La voluntad de Dios no es irreal, no es algo que a lo mejor sea algo utópico, que a lo mejor no podemos alcanzarla. La voluntad de Dios es real para nuestras vidas, a veces más simple de lo que creemos, porque está plasmada en la palabra de Dios y es algo concreto. Por lo tanto, la voluntad del Señor está revelada en su palabra. Mire usted, debo mirar yo, ¿cómo andamos? No como necios, sino como sabios, porque los días son malos. Y último punto, el punto número 5, una promesa maravillosa para usted y para mí, que nos dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17 nos dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Usted, al creer en Jesús, al desarrollar una vida conforme a la voluntad de Dios, usted se ha aferrado a lo eterno. Su vida está escondida en Dios. Usted está sentado en los lugares celestiales y la eternidad de Dios ha tocado su vida, ha llegado a su vida. Por lo tanto, usted que está haciendo la voluntad de Dios, al confiar en Jesús en estos tiempos difíciles de crisis, en estos tiempos de rebeldía contra Dios, de rebeldía contra toda autoridad, recuerde siempre de que usted que está haciendo la voluntad de Dios, su vida va a permanecer para siempre, porque la promesa de Dios es vida eterna. Concluyamos. Conocer la voluntad de Dios es esencial para su vida, tanto como cumplirla conforme a lo establecido en la palabra de Dios. Que Dios le bendiga, sea fortalecida su vida, su hogar, su familia. Como siempre lo decimos como iglesia, estamos preocupados de que podamos seguir creciendo en el conocimiento santo de la palabra del Señor. Que Dios le bendiga.